teniendo un interlocutor. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que la clase les sirva y sobre todo para que puedan evacuar todas las dudas que seguramente a esta altura deben tener. Y bueno, un poco la idea va a ser esa. Lo primero que les pregunto, pueden comunicarse conmigo a través del chat. ¿Eh? Sí, yo no tengo problema en que grabes la charla, ahí me preguntaba alguien. No tengo drama. De todos modos, esta charla... Disculpame, Esteban, las clases las grabamos nosotros. No Las damos clases permiso para no trabar la conexión. Después se van a no se subir puede grabar a la la charla. clase virtual. Está bien. No se puede grabar la charla, me dice acá Ezequiel. La charla no se puede grabar. De todos modos, la charla después va a estar subida al aula virtual. Así que quédense tranquilos. Por una cuestión de no sobrecargar el sistema. Lo que les pregunto, contéstenme a través del chat. Yo leo ahí abajo, estoy con el celular, no con la computadora, con lo cual tengo algunos impedimentos técnicos mayores, pero bueno, igual veo lo que me dicen en el chat. Les pregunto, ¿me escuchan bien o está entrecortado o cómo está el audio? Es lo primero que me interesa saber. ¿Se escucha perfecto? Uy, qué alegría. Bueno, buenísimo, buenísimo. Buenísimo, chicos, ya está. Ya me contestaron como 20 que sí, así que entiendo que sí. No saben lo importante que es eso, para que la clase salga bien. Bueno, ustedes habrán visto que durante todo este tiempo que no nos vimos, creo que la última clase fue a mediados de febrero, si no me equivoco, o a fines de febrero, habrán visto que durante todo este tiempo yo subí actividades, material, sugerencias, inclusive mandé un trabajo práctico de entrega obligatoria con fecha de vencimiento, si no me equivoco, para el 18 de mayo, que habíamos puesto, sí, 18 de mayo. Todo eso al aula virtual. La pregunta es, porque tuve bastante pocas respuestas, mensajes por parte de ustedes, si ustedes ingresan al aula virtual y si están en contacto con todo ese material y todas estas cuestiones que yo les voy enviando a través de ahí, que es el único medio que hasta el momento tuvimos para poder estar comunicados. Ingresan al aula virtual, ven las cosas, los avisos que yo voy subiendo 2 o 3 veces por semana. Sí, me dice Verónica, perfecto, ahí está. Todos me están diciendo que ingresan, bárbaro, chicos. Ingresen. Es el mejor consejo que puedo darles porque, les repito, es la única manera en la cual podemos estar conectados. El aula virtual y ahora esta plataforma Zoom, que la verdad es fantástico porque va a retomar la posibilidad de tener las clases. Pero bueno, ingresen al aula virtual, fíjense que nosotros el esquema de trabajo habíamos llegado hasta la unidad 3 completa con las clases presenciales. Me acuerdo que en el último encuentro habíamos quedado en condiciones del primer parcial. Es decir, habíamos dado las 3 unidades y íbamos a tomar el parcial en el encuentro que no se pudo hacer porque ya empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, las 3 primeras unidades estaban dadas. De la unidad 4 les sugerí como material de lectura los manuales que están en la biblioteca virtual. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo para ustedes poder entrar a esa biblioteca y acceder a ese material. No puedo pedirles un libro ni nada que tengan que salir afuera a buscar por la situación que todos conocemos. Esos manuales responden bastante bien a lo que es el contenido de las unidades. A su vez también mandé actividades de esa unidad que no son de entrega obligatoria, son guías de estudio para que ustedes tengan en cuenta cuáles son los temas más importantes, sean vivos y fíjense que en esas guías de estudio pueden estar también las futuras preguntas de parcial, es decir, en esas guías de estudio enfoco lo que me parece más importante de todo el temario de la unidad. Y también les dije que en esa unidad 4 tienen 2 casos de lectura obligatoria, 2 fallos. Uno es el caso Zavalía, el otro caso es el de Provincia de Santa Fe contra Estado Nacional. Y después les mandé un anticipo ya de las unidades 6, 7 y 8, que son los 3 poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, donde cargamos el trabajo práctico. Acá me dicen de Martín, ¿dónde carga el trabajo práctico? En la mensajería que ustedes pueden tener de manera privada, pero a través del aula virtual conmigo, se puede adjuntar archivo, y en ese adjuntar archivo pueden cargar el trabajo práctico.
Bueno, les decía, es el Manual de Derecho Constitucional Argentino. Sí, el Manual de Derecho Constitucional Argentino, no llegué a leer toda la pregunta, para que... Gracias. Bueno, chicos, preguntas vamos a tratar de hacerlas después, porque si no, como estoy con el celular, no tengo al lado la opción de poder ir viendo las preguntas. Me salen abajo y me salen cortadas cuando son muy largas. Entonces después abrimos un pequeño espacio para preguntas por chat. Quédense tranquilos. La clase va a terminar 8 menos 5. Así que a mitad de clase, cuando estén aburridos de escucharme, ahí abrimos un ratito para que ustedes se saquen las dudas y voy contestando una a una todas las preguntas que me hacen. Porque conecto a mi chat también, entonces lo puedo ver. Bueno, les decía, les mandé también ya un anticipo de las unidades 6, 7 y 8. Perdón, 5, 6 y 7. 5, 6 y 7 que son los poderes. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Para eso les mandé como trabajo práctico un cuadro en el cual ustedes tienen que ir completando determinados aspectos de los tres poderes, aspectos que los van a encontrar en la Constitución Nacional. Agarran el texto de la Constitución, leen Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, y con eso están en condiciones de completar ese cuadro. Eso como anticipo. Después vamos a profundizar algunos conceptos de los tres poderes que me interesan que tengan en cuenta, como por ejemplo todo lo que es los institutos de emergencia, como los decretos de necesidad de urgencia, la delegación legislativa. Ese tema lo vamos a profundizar. Hoy es un tema importante porque el gobierno está gobernando a través de decretos de necesidad y urgencia. Entonces es interesante que ustedes tengan en cuenta esto para ver hasta dónde estos decretos de necesidad de urgencia son o no constitucionales, qué pasa con los organismos de control de los decretos de necesidad y urgencia. Le estoy hablando del Congreso, analizar la cuestión de que el Congreso no está sesionando, por qué la Comisión Bicameral Permanente, que es el órgano de control de los decretos del Ejecutivo, no se reúne o no sesiona virtualmente. Digo, no se reúne porque es comisión bicameral permanente, es una pequeña comisión de 18 miembros que es la encargada de controlar los decretos de necesidad y urgencia, que perfectamente podría reunirse en un recinto amplio, en donde pudiese mantenerse cierta distancia entre esos 18 miembros de la comisión bicameral permanente para controlar los decretos de necesidad y urgencia. Pero no se hagan lío con esto, lo vamos a profundizar cuando veamos el tema, que ya les digo es importantísimo, va a ser una pregunta de parcial, decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados, y es importante también para el momento en el que estamos viviendo, porque, como les decía antes, se está haciendo uso, y algunos dicen también abuso, de esta herramienta constitucional. Tengo una mosquita que me da vuelta. Bueno, entonces, la clase que viene vamos a ver eso. Vamos a ver los decretos de necesidad de urgencia y la delegación legislativa. Y los decretos de promulgación parcial. Si quieren eso, anótenselo. Yo igual después en el aula virtual les voy adelantando siempre cuál es el tema que vemos la siguiente clase. Pero DNU, decretos de necesidad de urgencia, 99 inciso tercero, decretos delegados, artículo 76 de la Constitución, decretos de promulgación parcial, artículo 80 de la Constitución. Con eso vamos a trabajar la clase que viene. Después les mando igual por el aula virtual los temas. Más el trabajo práctico, que lo vamos a analizar también en la próxima clase. Bueno, vamos a la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a trabajar con la unidad 4, la organización federal. Es una unidad larguísima, que en realidad a veces hasta me queda corta la clase de 5 o 6 horas que tenemos de manera presencial en la sede, con lo cual sintetizarla en menos de 2 horas va a ser medio complicado. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a ir a los temas que me parece que son los más álgidos, es decir, los más complicados para que ustedes puedan comprender. Como anticipo les comento que esta unidad 4 tiene 2 pasos de lectura obligatoria. Zavalía, provincia de Santa Fe contra Estado Nacional. Los tienen en el aula virtual. Fíjense que en el diseño del aula virtual ustedes tienen una solapa al costado en donde están los avisos, y ahí yo permanentemente actualizo, informo, les digo cosas,
los tengo actualizados sobre cuestiones, por ejemplo, mandé el ID y la contraseña a través de esa sección de los avisos. En el centro de la página, ahí tienen la unidad 4 con todo el material y las actividades sugeridas, etcétera, etcétera, y las unidades 5, 6, 7 y 8. Revísenla el aula virtual, busquen por todos lados porque siempre alguna cosa van a encontrar. Y comuníquense conmigo, mándenme mensajes por privado. Si tienen alguna duda por privado, me refiero por la mensajería privada del aula virtual. También pueden escribir en el foro. No tengo ningún problema. Esos son nuestros medios de comunicación. Úsenlos, chicos. Porque tengan en cuenta que la cursada, para poder ser válida, primero, bueno, van a tener que pasar por la instancia de evaluación, que no sé exactamente cómo va a ser, pero supongo que se hará al final de la cursada, si es que ya podemos reencontrarnos presencialmente. Y si no, no sé cuál será el método, pero para poder, digamos, aprobar la cursada, tienen que tener también una continuidad, en donde, si bien la situación es atípica, extraordinaria, podamos arrimar la mayoría de recursos para que esto se parezca lo más posible a las clases presenciales. Entonces es importante que todo esto ustedes lo refuercen, leyendo, haciendo las actividades. Bueno, decíamos entonces la organización federal. Entonces, primero vamos a empezar con un concepto de qué es el Estado federal. Vidal Campos, que es un constitucionalista clásico, define el Estado federal como aquel en el cual se da una relación entre el poder y el territorio, a través de la cual el poder se descentraliza con base física, territorial o geográfica. Es decir, el Estado federal implica la descentralización del poder en el territorio. La descentralización del poder en el territorio. En el Estado federal conviven diferentes centros de poder. Por un lado está el Estado federal, el Estado nacional, que es soberano, tiene poder soberano. ¿Por qué tiene poder soberano el Estado federal? Porque no existe un poder políticamente superior a él. Tiene soberanía. En el territorio sobre el cual ese poder se ejerce, el Estado ejerce una soberanía, es el poder superior, digamos. Y después están los poderes de las provincias que son autonómicos. Ahí hay una autonomía, que es un grado menos que la soberanía. La autonomía de las provincias implica que ellas, por ejemplo, puedan elegir a sus propios gobiernos, que puedan dictar sus constituciones, sus leyes, tener su sistema de justicia. Por eso son entidades autónomas, pero no soberanas porque reconocen un ordenamiento jurídico político superior, supremo, que es el del Estado federal. ¿Sí? Bueno, Argentina es un Estado federal. Hoy por hoy, en cuanto a lo que hace a esta cuestión de la pandemia, vemos la importancia que tiene la cuestión de la descentralización del poder, porque en la mayoría de los casos el poder central, en este caso el presidente, habrán visto que está en permanente comunicación con gobernadores y con intendentes, para saber cuál es el cuadro de situación de cada uno de esos lugares, de esas ciudades, de esos pueblos, y tomar y dejar en muchos casos que las medidas sean sugeridas por las intendencias, porque claramente el intendente es el que más contacto tiene con su pueblo y el que más conoce de la realidad de su región. Por eso es interesante que el Estado federal funcione y funcione bien, que cada entidad política tenga su grado de autonomía suficiente como para poder llevar adelante la gestión. En estas situaciones de emergencia como la que vivimos hoy, se nota la importancia que tienen los intendentes en su territorio, cuando el Estado, para llevar adelante las políticas públicas, el Estado nacional, digo, necesita del informe de esos intendentes y muchas veces necesita involucrarlos en la toma de esas medidas o de esas políticas públicas, porque claramente cada territorio tiene realidades distintas. Estamos en un estado territorialmente amplio, la Argentina, con diferencias enormes entre los diferentes territorios que la conforman. Entonces, la política pública también tendrá que diversificarse de acuerdo a cada una de esas realidades, y ahí están los intendentes, que son los que están más cerca
de la población y de sus propias realidades. Bueno, les digo esto porque hoy, frente a la situación de emergencia que vivimos con la pandemia, nos encontramos con que el derecho constitucional permanentemente podemos ir aplicándolo a situaciones de la realidad actual. Yo les dije recién entonces que el Estado federal implicaba la descentralización del poder en el territorio. Ustedes ya habrán visto en Derecho Político, con la doctora Uberti, seguramente ella les habrá comentado que el Estado está conformado por 4 elementos, que son el territorio, la población, el poder y el gobierno. Fíjense que en esta cuestión del federalismo, de la organización federal, los 2 elementos que se tienen en cuenta son el poder y el territorio, porque es el poder el que se descentraliza en el territorio cuando hablamos de un Estado federal. La otra forma de organización del poder en el territorio es la unitaria, el Estado unitario. Acá existe un solo centro de poder político soberano, que es el del Estado unitario, el del Estado, y luego se configuran descentralizaciones no políticas, sino administrativas. Hay una descentralización administrativa, pero no política, como la hay en el Estado federal. Hoy en día, de todas maneras, la mayoría de los estados unitarios han buscado mecanismos como para poder, digamos, regionalizarse. Como pasa, por ejemplo, en España con las comunidades autónomas o en Italia, hay una regionalización. Porque el funcionamiento del poder es más, digamos, es más práctico, es más útil cuando se descentraliza. Porque ¿quién mejor conoce la realidad de cada uno de los territorios, de cada uno de los sectores, que quienes gobiernan o quienes se encuentran en esos lugares? Yo me atrevería a decir que el Estado federal hasta es más democrático en ese sentido. ¿Sí? Bueno, originalmente, si hablamos de la cuestión histórica, ustedes saben que la Constitución originaria, la de 1853, establece la forma federal de Estado. Después de luchas de muchos años entre unitarios y federales, finalmente, en ese Congreso de 1853, se establece que la forma de organización de nuestro Estado va a ser representativa, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, artículo 22, republicana, lo cual implica la división y el control entre los poderes, y federal, lo cual implica la descentralización del poder en el territorio. Constitución de 1853. La forma federal de Estado se mantiene lógicamente hasta la actualidad. Somos un Estado federal por la Constitución Nacional. Aunque podemos decir que en muchos aspectos el federalismo pasa por la letra muerta de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Hay acá también una cuestión bastante anómica. El federalismo argentino es en algunos puntos bastante utópico. Más adelante, cuando analicemos la cuestión de la coparticipación federal, es decir, cómo los estados provinciales se sustentan económicamente, vamos a ver por qué termina siendo utópico el federalismo argentino. Por la cuestión de los recursos. Si las provincias no reciben los recursos de manera equitativa que deben percibir, difícilmente puedan llevar adelante este poder autonómico, y muchas veces tienen que llegar a acuerdos con el Estado federal, acuerdos políticos, para poder seguir sustentándose económicamente. Esto ha pasado durante muchas épocas de la historia y es bastante triste porque desnaturaliza la esencia del federalismo argentino. Bueno, un tema que es importante en cuanto al Estado federal es la cuestión de las competencias o de las atribuciones. Imagínense ustedes que tenemos un Estado nacional y estados provinciales, provincias, que a su vez también detentan competencias, atribuciones, poderes.
La cuestión que nos tenemos que plantear es cómo se distribuyen esas atribuciones, esas competencias entre el Estado Nacional y las provincias. ¿Qué competencia, qué atribución tiene cada uno? ¿Qué puede hacer el Estado federal y qué pueden hacer las provincias? Bueno, para eso tenemos que regirnos por una regla básica, que es la del artículo 121 de la Constitución Nacional. El artículo 121 se los leo para que decírselo textualmente, dice: las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Y el que expresamente se ha reservado por el... Lo importante es esto: las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. ¿Qué está diciendo el artículo? Que la regla es que las competencias, las atribuciones son de las provincias. Y las provincias conservan todos sus poderes, conservan todas sus atribuciones, salvo aquellas que delegaron a través de la Constitución en el Estado federal. ¿Sí? El artículo 121. Ahí me preguntaban. Es el 121. Entonces, sí, nosotros porque la Constitución no dice nada a quién pertenece esa atribución o esa competencia. ¿A quién les parece que va a pertenecer por la regla general? A las provincias, por el 121, porque el 121 está diciendo eso. El 121 está diciendo las competencias, las atribuciones son de las provincias, salvo las que delegaron a través de la Constitución en el Estado Nacional, en el Estado Federal. Entonces, para que el Estado Nacional tenga un poder, una competencia, es necesario que esté expresamente establecido en la Constitución ese poder o esa competencia como poder o competencia del Estado federal. ¿Se entiende? Porque, les digo, es una regla que es esencial. No se puede entender el federalismo si no se comprende el artículo 121. Acá me dice de Niki que sí, que entiende. Bueno, espero que sea la sensación de todos. Es fácil, chicos. La regla es, entonces, las atribuciones corresponden a las provincias, salvo que hayan delegado a través de la Constitución alguna atribución en el Estado Nacional. ¿Sí? Entonces la regla sería que el Estado Nacional en principio no tiene competencias o atribuciones, salvo las que le delegan las provincias. Perdón por la redundancia, pero es fundamental para que después entiendan el caso Zavalía. Bueno, entonces, vamos ahora a la regla de las competencias. Dijimos, se rige la regla por el artículo 121. Si tuviésemos un pizarrón, yo les haría un cuadrito en donde les diría que las competencias se clasifican en delegadas, si quieren anoten, les digo despacio, delegadas, concurrentes, excepcionales de la nación, reservadas de las provincias, prohibidas a las provincias y compartidas. Vamos de nuevo, delegadas, concurrentes, excepcionales de la nación, reservadas de las provincias, prohibidas a las provincias y compartidas. ¿Está? Bien. Vamos a las primeras, las delegadas. ¿Qué entendemos cuando hablamos de atribuciones o facultades delegadas? Son las atribuciones que delegaron las provincias en la nación a través del texto de la Constitución. Esto que hablábamos hoy del 121. Entonces, son las competencias que tiene el Estado Nacional o el Estado Federal, las competencias delegadas. Las competencias que le delegaron las provincias a través de la Constitución. ¿Y dónde estarán estas competencias? ¿Dónde estarán? En la Constitución, sí, pero ¿en qué artículos? En los artículos que establecen las atribuciones de los poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial tienen atribuciones, tienen competencias que le delegaron las provincias a través de la Constitución. ¿En qué artículos? En el artículo 75 están las competencias o atribuciones del poder legislativo. En el artículo 99 están las competencias o atribuciones del poder ejecutivo.
Y en los artículos 116 y 117, las del Poder Judicial. Entonces, si la pregunta es, ¿cuáles son las competencias del Estado federal? Son las competencias delegadas por las provincias a través de la Constitución. En los artículos 75 para el Legislativo, 99 para el Ejecutivo, 116 y 117 para el Poder Judicial. ¿Se entendió? Supongo que sí. Bueno, luego tenemos las competencias concurrentes. Competencias o concurrentes son aquellas que el constituyente atribuyó tanto al Estado federal como a las provincias. Es decir, pueden ejercerlas tanto uno como las otras. Las van a encontrar en el artículo 125, son la competencia de celebrar tratados parciales o establecer organismos de la seguridad social que tienen las provincias. Esto léanlo luego después en la Constitución, chicos, por favor. Artículo 125. Artículo 75, inciso 18 e inciso 19. El inciso 19 establece la cláusula del progreso económico con justicia social y todas las medidas que el Congreso puede llevar adelante para lograr ese desarrollo económico con justicia social y equidad. Medidas que también pueden llevar adelante las provincias, lógicamente, por eso hablamos de concurrencia. Artículo 75, inciso segundo, cuando habla de impuestos indirectos internos, son concurrentes este tipo de impuestos. Después vamos a ver qué quieren decir, cuáles son, cuando veamos la parte de cómo se financia el Estado. Ahí vamos a ver los impuestos, quédense tranquilos, pero como primer dato ya tengan en cuenta que los impuestos indirectos internos son concurrentes. Pueden ser tanto establecidos por nación como por provincias. ¿Está? Bueno, después tenemos otro tipo de facultades que son las facultades excepcionales de la nación. Excepcionales. ¿Qué palabra? Excepcionalidad. Fíjense que hoy estamos frente a un estado de excepcionalidad, un estado de emergencia. Con lo cual, el Estado Nacional tiene facultades excepcionales. Una de esas facultades excepcionales es de la que está haciendo uso el presidente de la Nación al dictar decretos de necesidad y urgencia. Entonces, el artículo 99, inciso tercero, es una facultad excepcional del Estado Nacional, el dictado de decretos de necesidad y urgencia. Entonces está bien, dirán ustedes, que el presidente haya dictado más de 20 y pico decretos de necesidad y urgencia. A ver, la situación es de emergencia, existe una imposibilidad de seguir el trámite ordinario de sanción de leyes, porque el Congreso no está reunido, como dice la Constitución, y hay una situación claramente de necesidad y urgencia, de emergencia sanitaria. Desde ese punto de vista, estaría bien. ¿Qué es lo que no está bien? Lo que no está bien es que no estén los organismos que tienen que controlar esos decretos de necesidad y urgencia. Lo que no está bien es que el Congreso no sesione. Lo que no está bien es que si el Congreso no puede sesionar, al menos que la Comisión Bicameral Permanente, que es el órgano de control de los decretos de necesidad y urgencia, se reúna para controlar esos decretos, para controlar que esos decretos cumplan con los parámetros constitucionales, porque la emergencia no inhibe el control de los actos del Poder Ejecutivo. Al contrario, la emergencia vigoriza los controles. La emergencia vigoriza los controles. Entonces, el problema está ahí. También el problema está en que el Poder Judicial esté de feria, ¿no? Porque el Poder Judicial es un órgano de control también. Esto ya lo hemos visto cuando vimos control de constitucionalidad. Entonces, ahí está la otra falencia a nivel constitucional de lo que está pasando hoy. No en el dictado de decretos, en una situación de emergencia que yo entiendo desde mi punto de vista que estaría justificado. Sería necesario que también estén funcionando los otros órganos para poder controlar esto que se está haciendo a través del decreto. Bueno, entonces, el 99, inciso tercero, es una facultad excepcional de la Nación.
El artículo 76 es otra facultad excepcional del Estado federal, que es la delegación legislativa. Fíjense que son los temas que les dije que íbamos a trabajar la clase que viene y que son importantes. DNU, delegación legislativa. Delegación legislativa, después vamos a verlo con mayor especificidad, artículo 76, que es cuando el Congreso delega en el Ejecutivo por un tiempo determinado, estableciendo una base en esa delegación, la facultad de legislar en algunos temas vinculados a la administración y a la emergencia. Artículo 76 de la Constitución Nacional. Pero fíjense que no es una delegación extensa, amplia, no es que el legislativo le diga al ejecutivo, te paso todas mis facultades, vos ejecutivo te convertiste en el Congreso. Nada más alejado de eso. Por una emergencia, por una situación extraordinaria, le delega por un tiempo determinado y en algunos temas, que no pueden ser impositivos, penales, tributarios ni de partidos políticos, la facultad de legislar. Y esto luego va a ser controlado. Una vez que el Ejecutivo haga uso de esa facultad, el Congreso controla también a través de la Comisión Bicameral Permanente, al igual que en los DNU. Entonces ya tenemos dos facultades excepcionales de la Nación, los DNU y la delegación legislativa. Estas dos facultades las incorpora la reforma del 94. Hay dos facultades más que son excepcionales de la Nación. Excepcionales, ¿por qué? Repito, frente a una emergencia, se faculta al Estado federal a tener estas atribuciones excepcionales. Acá me dice que se corta el audio. ¿Cómo hacemos? A ver, avísenme, hablo un poquito más y me dicen si se sigue cortando. ¿Ya volvió, chicos? Se corta solo unos segundos. ¿Y ahora cómo estamos? ¿Me están escuchando con continuidad? Se escucha ahora. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Díganme, chicos, ¿hasta dónde llegaron? Muy bien, Gracias, gracias. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta qué parte? A ver si me dicen. Estábamos hablando de los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados como facultades excepcionales. Cuando estaba por repetir los decretos. Bueno, avísenme ni bien se empieza a cortar la próxima vez. Así no se pierden. Entonces, dijimos, los decretos de necesidad y urgencia y la delegación legislativa son facultades, no se escuchó las otras facultades, son facultades excepcionales del Poder Ejecutivo. Ambas se ejercen en momentos de excepcionalidad, de emergencia. Les decía que eso no implica que no estén sometidas a un control. Muy por el contrario, el control se vigoriza cuando hay una emergencia. Como son facultades propias del legislativo, la facultad de legislar es propia del legislativo, si el Ejecutivo va a dictar un DNU, que es una norma de carácter general y abstracto, en definitiva, por una cuestión de excepcionalidad, debe ser controlado por el Congreso. Por eso está la Comisión Bicameral Permanente, que es el órgano de control. Y algo parecido pasa en la delegación legislativa. Todo esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en la clase que viene. Les había comentado que vamos a ver DNU y delegación legislativa. Pero tengan en cuenta que son dos tipos de facultades excepcionales de la Nación, que las incorporó a la Constitución la reforma de 1994. Pero antes del 94 había otras dos facultades excepcionales también de la Nación, que todavía siguen vigentes, porque claro, son de la Constitución del 53, y el 94 no las ha tocado ni las ha reformado. El estado de sitio y la intervención federal. Estado de sitio en el artículo 23, intervención federal en el artículo 6. Ustedes ya algo vieron de esto, ustedes saben que el estado de sitio, para que se pueda dictar el estado de sitio, también se debe dar una situación de excepcionalidad, una conmoción interior o un ataque exterior. Por regla, el estado de sitio lo declara el Congreso.
salvo en caso de ataque exterior, que se faculta al Ejecutivo para poder hacerlo, pero necesita posteriormente acuerdo del Senado. Pero bueno, es el Congreso el órgano encargado de dictarlo. Y a su vez, en el estado de sitio, ustedes saben, se suspenden algunos derechos constitucionales. ¿Qué derechos constitucionales? Todos, no. Aquellos derechos que tengan relación con la causa por la cual se declaró el estado de sitio. Es decir, debe haber una relación entre la causa y de la declaración del estado de sitio y el derecho que se suspende. Derecho de reunión, me dice acá de Carmela Aguilera, que sí, bueno, el derecho de reunión hay que ver. Si la causa por la cual se declaró el estado de sitio, por ejemplo, es que grupos numerosos de personas entran a los comercios, los saquean y destruyen las vidrieras o lo que sea, bueno, podríamos decir sí, suspendemos el derecho de reunión de más de 2 personas, por ejemplo, en determinados horarios y hasta en determinadas zonas. Es decir, evaluamos siempre la causa por la cual se declara el estado de sitio y el derecho que se suspende. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? No quiere decir esto que se suspendan todos los derechos. Y no quiere decir esto que esté inhabilitado el control judicial de las medidas que se toman durante el estado de sitio. Esto ustedes ya lo vieron en el caso Granada. El habeas corpus que interpone Granada, cuando veíamos habeas corpus durante el estado de sitio, ¿se acuerdan? Ese habeas corpus justamente se interpone para controlar la razonabilidad de la detención de Granada. Él mismo interpone un habeas corpus porque argumenta que su detención es irrazonable. Él dice, me detuvieron a mí cuando yo no tuve nada que ver con los hechos que fueron la causa de la declaración del estado de sitio. Yo no fui el que puso las bombas, ni el que estuvo, digamos, al frente de esos atentados contra el orden democrático. Entonces, digamos que el estado de sitio no le da tampoco al Ejecutivo las facultades extraordinarias ni la suma del poder público para poder hacer lo que quiere. Esto aparte sería inconstitucional porque el artículo 29 prohíbe expresamente, ¿no?, las facultades extraordinarias y la suma del poder público para el poder ejecutivo. Lo que le da es esta facultad, sí, que en una situación de emergencia, excepcionalmente, se pueden suspender algunos derechos. Todo esto puede ser controlado, por supuesto, judicialmente. Le da la facultad al Ejecutivo de arresto y traslado de personas de un punto a otro del país, también. También esto es controlable judicialmente. Por eso también se hablaba mucho, habrán visto en los medios, la posibilidad de que se declarara el estado de sitio frente a la pandemia. Primero que esa declaración, si se hace, o si se hubiera hecho, la tenía que hacer el Congreso, porque se podría asimilar la situación de emergencia sanitaria a una conmoción interior, no a un ataque exterior. Entonces es el Congreso el órgano facultado, para lo cual el Congreso debería reunirse. Y a su vez también, si se declarara el estado de sitio, esto habilitaría al Poder Ejecutivo a arrestar y trasladar personas de un punto a otro del país. Sería una habilitación. Igual esto siempre es controlable judicialmente. Bueno, para eso tiene que estar reunido, para eso tiene que estar funcionando el Poder Judicial. Igual no hay estado de sitio, chicos, no los quiero confundir, no se declaró al final el estado de sitio. Hay un estado de emergencia sanitaria, que se le suma a toda la emergencia que ya se había declarado cuando el presidente Fernández asumió el 20 de diciembre, creo que es un decreto por el cual declara el país en emergencia no solamente sanitaria, sino también económica, social, tarifaria. Bueno, luego se refuerza esto cuando pasa lo del COVID, lo de la emergencia sanitaria. Bueno, y la otra facultad excepcional, estamos en las facultades excepcionales de la Nación. La otra facultad excepcional de la Nación es la intervención federal, que ahora la vamos a ver. La intervención federal está en el artículo 6 de la Constitución Nacional y también es el Congreso el que declara la intervención federal de una provincia. Declara la intervención federal de una provincia. Terminamos con el cuadrito, con estas facultades, y después les explico con detenimiento qué es la intervención federal y desarrollamos el fallo de lectura obligatoria, que es el caso Zavalía. Después de eso les doy un instante para que hagan preguntas por el chat y les voy contestando.
y después pasamos a la segunda parte de la clase, que es la de el régimen financiero del Estado, sobre todo de las provincias, la cuestión de la coparticipación federal. ¿Sí? Bueno, seguimos con el cuadrito. Luego están las facultades reservadas de las provincias, ¿no? Facultades reservadas son justamente facultades que no fueron delegadas por la provincia al Estado federal. Son las del artículo 12, artículo 122. Las provincias pueden elegir, deben elegir sus propios gobiernos, no puede el Estado federal elegir los gobiernos de las provincias. Esto es más que obvio, pero sin embargo, en la Constitución Unitaria de 1826, anterior a la del 53, el Estado federal se facultaba tenía la facultad, la atribución de elegir los gobernadores de las provincias. Constitución del 26 de la época de Rivadavia. Pero bueno, era una organización unitaria, el Estado unitario, mejor dicho, se facultaba la posibilidad de elegir a los gobernadores de las provincias. A su vez también son facultades reservadas de las provincias los impuestos directos, esto tenganlo presente, después cuando hablemos de coparticipación les voy a explicar cuáles son los impuestos directos. La posibilidad de crear regiones entre varias provincias, de poder agruparse y crear una región con fines económicos y sociales, no con fines políticos. Es decir, la región no es una entidad política. Las entidades políticas que existen son la nación, las provincias y los municipios. Las regiones se forman para, con algún fin económico o social, por ejemplo, para hacer una obra en común entre dos provincias, o para reforzar la actividad económica en común que tienen dos o tres provincias, pueden crear una región. Ustedes saben que nuestro país tiene varias regiones. Bueno, facultades prohibidas a las provincias, artículo 126. El artículo 126 establece la prohibición de ejercer todo el poder delegado a la nación. Obviamente, si las provincias delegaron a la nación poderes, a través de los artículos 75, 99, 116 y 117, como decíamos al principio, ya no los pueden ejercer. Y también, como facultad prohibida para las provincias, podemos nombrar la del 127, la prohibición hacerle la guerra a otra provincia. Bueno, facultades compartidas son las del artículo 13. Ahí hacen falta dos voluntades, con lo cual es una facultad compartida, como por ejemplo la de crear nuevas provincias. Para crear una nueva provincia hace falta la facultad, hace falta que las provincias, si por ejemplo son dos provincias que van a ser territorio para crear una tercera, algo bastante inédito, hace falta la voluntad de esas dos provincias y del Congreso Nacional. ¿Está? Bueno. Hola, hola. ¿Me escuchan ahora? Sigue cortado. ¿Se escucha? Ahí está, me dicen bien, bien. Avisaron a tiempo esta vez, ¿no? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Mándenme ahí mensajito abajo que yo lo leo por el WhatsApp. En la pausa, sí, pero ¿qué fue lo último que escucharon? En compartidas. Ah, perfecto, recién lo dijimos. Ahora se escucha bien. Ahora se escucha bien, sí, bárbaro. Crear nuevas provincias. Esas son las compartidas, les decía. Crear nuevas provincias. ¿Por qué compartidas? Porque hace falta una voluntad doble de la provincia y del Estado federal. Y les daba como ejemplo, imagínense que dos provincias quieren unirse y formar una sola. O una provincia quiere dividirse y formar dos. Van a hacer falta la voluntad de las provincias que están implicadas y la del Estado Nacional, obviamente. ¿Ah? Bueno, artículo 13 es eso, chicos. Les decía, ahora vamos a pasar, les decía antes que cuando se cortó, que hagan hincapié en las facultades delegadas. Esta cuestión de el artículo 121, el Estado Nacional tiene sus facultades por delegación de las provincias a través de la Constitución Nacional. ¿Y dónde delegó el constituyente? En las atribuciones de los tres poderes, es decir, en el artículo 75, en el 99 y en el 116, 117. Hagan hincapié en eso.
Bueno, les había dicho que entre las facultades excepcionales de la Nación está la de la intervención federal. Y ahora vamos a entrar en el estudio de ese tema, la intervención federal. Ustedes tienen jurisprudencia de lectura obligatoria respecto a intervención federal, que es el artículo 6 de la Constitución, que es, perdón, el caso Zavalí. El artículo 6 es el artículo que habla sobre la intervención federal. Es indudablemente también, les decía, una medida de emergencia. Hay una excepcionalidad que le permite al Estado federal intervenir en el territorio de la provincia. A ver, primero es necesario marcar la diferencia entre el estado de sitio que ya vimos y la intervención federal. No es lo mismo, no es lo mismo. Cuando pensamos en intervención federal, pensamos que la causa de la declaración, la causa por la cual se declara la intervención federal, radica en las instituciones. Hay un problema institucional, hay un problema en el poder ejecutivo de la provincia. Por ejemplo, puede ser un gobernador que domina la justicia, por ejemplo, que no respeta la división de poderes, un gobernador que no respeta la alternancia en el ejercicio del poder, que pretende perpetrarse en el poder más allá de lo que marca su mandato constitucional. Hay un problema efectivamente en las instituciones, en este caso en el poder ejecutivo. Puede haber un problema también en el poder legislativo o en el judicial. Jueces políticos, no independientes, que tienen una afinidad marcada con el poder del gobernador, que perdonan delitos, por ejemplo, en los cuales está vinculado el gobernador o su familia. Recuerden el caso de María Soledad en Catamarca, cuando la muerte de esta chica estaba vinculada a la familia gobernante, que en ese momento eran los Sadi, y había un poder judicial que, sin embargo, no era complaciente con el poder de turno. Es decir, fíjense, hay un problema en la cuestión republicana en la provincia, no se respeta la división de poderes. Esa provincia es susceptible de intervención. No está asegurada la educación primaria, la administración de justicia, es decir, no se respetan las pautas que el artículo 5 de la Constitución establece como obligatorias de cumplimiento por parte de las provincias. Asegurar la forma republicana del gobierno, la administración de justicia, la educación primaria como obligatoria. Todo esto daría lugar a la posibilidad de una intervención. Lo ideal es que la intervención no responda a causas políticas, lógicamente. No es intervenir por parte del gobierno central la provincia que está en manos de un gobernador opositor. No es la idea. No es la idea y es inconstitucional. Se tienen que dar estas causas que la Constitución establece en el artículo 6 para que la provincia pueda ser intervenida. Pero ¿por qué les digo todo esto? Porque decíamos que en la intervención hay una cuestión de índole institucional. Y ahí está la diferencia con el estado de sitio. En el estado de sitio, la cuestión se da no en las instituciones, sino en la sociedad. Hay un problema vinculado a la conmoción social, que produce que pone en peligro la vigencia de la Constitución o las autoridades creadas por ella. Es diferente. El problema está en la sociedad. Hay una conmoción, hay caos en el estado de sitio. Caos que ponen en peligro la vigencia de la Constitución. ¿Se dan cuenta? Son bien diferentes. En la intervención el problema es institucional, en el estado de sitio es social. Entonces, las medidas que facultan uno y otro instituto de emergencia también van a ser diferentes. Si en el estado de sitio el problema es social, lógicamente, digamos, es coherente que las medidas que se puedan tomar sean la suspensión de determinados derechos que tengan que ver con ese caos, que el presidente pueda arrestar o trasladar personas de un punto a otro del país, en el estado de sitio. Si en la intervención federal el problema está en las instituciones de la provincia, claramente es coherente que las medidas que se puedan tomar tengan que ver con intervenir
alguno de esos poderes de las provincias o todos, si el problema está en los tres poderes. Por eso en la intervención federal se puede remover al gobernador, y el interventor asumirá ese rol hasta que se llame a elecciones. Se puede disolver la Asamblea Legislativa o se pueden cesar a los jueces y nombrar jueces en comisión, de acuerdo a dónde esté radicado el problema institucional. ¿Se entiende? Dígame sí o no y seguimos. Cortito. Un sí o un no. Bueno, sí. Bueno, gracias chicos, me alegro. Es duro dar clases así, perdónenme, pero desde el punto de vista que no les puedo ver las caras, me gusta verlos y yo siento que a dónde tengo que reforzar de acuerdo a las caras que me ponen ustedes. Hoy esto no sucede. Veo todas muñequitos en blanco. Bueno, entonces, seguimos. Me dicen que sí. Bueno, gracias. Entonces, seguimos con la intervención federal. Ahora entendimos la diferencia entre estado de sitio y intervención federal. Ahora vamos puntualmente a desarrollar el tema de la intervención federal. Les decía, si tienen la Constitución a mano, artículo 6 de la Constitución. Lo vamos a ir leyendo y explicando. Fíjense que dice: el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias. El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias. Entonces la pregunta es, el gobierno federal es muy amplio, ¿no? Hay 3 poderes en el gobierno federal. ¿Cuál es el órgano facultado para declarar la intervención? Si vamos al artículo 75, no recuerdo en qué inciso, después lo buscan ustedes como tarea, se establece que es el Congreso el órgano facultado para declarar la intervención federal. Esa es la regla. Si hay que intervenir, el inciso 31 me dice de Agostina, gracias. Estas son las ventajas que tenemos acá. Esto está bueno. Si hay que intervenir, entonces, una provincia, es necesario que lo haga el Congreso, mediante una ley, no por decreto. El Congreso interviene en el territorio de las provincias. 75, inciso 31. Establece que es el Congreso el órgano facultado para intervenir. Bien, ahora, entonces fíjense qué dice. Ahora, perdón. Si el Congreso estuviese en receso, ustedes saben que hay un receso durante 3 meses en el verano, si estuviese en receso, el Poder Ejecutivo puede intervenir, pero deberá llamar a sesiones extraordinarias de manera inmediata para que el Congreso ratifique o no la medida, la intervención que declaró el Ejecutivo. ¿Está? Es uno de los supuestos por los cuales el Ejecutivo puede llamar a una sesión extraordinaria del Congreso para que ratifique la declaración de la intervención federal que dictó en su receso. Bien, pero la regla, chicos, es que la intervención federal la declara el Congreso, que es el órgano representativo, es el órgano democrático. Bien, entonces, siguiendo con el artículo 6, dijimos, el gobierno federal, el Congreso, pueden poner ahí en lápiz en la Constitución 75-31, interviene en el territorio de las provincias, porque lo dice el 75-31, no porque lo digo yo. Interviene en el territorio de las provincias. Fíjense, acá van a ver que aparecen diferentes causales de intervención, por las cuales el Congreso puede intervenir en el territorio de las provincias. Si quieren, pueden hacer un cuadrito, que yo ya se los voy a ir armando. Hay una intervención que es directa y otra intervención que es a pedido de las autoridades provinciales. El cuadrito se abriría así: intervención directa, intervención a pedido de las autoridades provinciales. La intervención directa es cuando el Congreso, cuando el Estado Nacional, representado por el Congreso, interviene directamente a la provincia, sin necesidad de que la provincia le haya pedido esa intervención. Es decir, la provincia no le dijo, intervenime porque tengo X problema. El Congreso va e interviene de manera prácticamente coercitiva. Interviene en el territorio de la provincia. ¿Cuándo? Cuando peligra la forma republicana de gobierno. Acá la Constitución dice que interviene para garantizar la forma republicana de gobierno en la provincia.
¿por qué el Congreso interviene de manera directa el territorio de la provincia para garantizar la forma republicana de gobierno en la provincia? Por el artículo 5, porque las provincias deben mantener la forma republicana de gobierno. ¿Y cuándo en una provincia no está garantizada la forma republicana de gobierno? Algo dijimos antes cuando pusimos ejemplos, cuando no se respeta, por ejemplo, la división de poderes, que es un pilar básico de la República. Cuando, por ejemplo, el Poder Judicial no es independiente, es un Poder Judicial amigable al Poder Ejecutivo de la provincia, al gobernador. Es una causal elemental, básica, para poder declarar la intervención de esa provincia. Cuando no se respeta la división de poderes, cuando no se respeta la alternancia en el ejercicio del poder, cuando no existen mecanismos de control del accionar del Poder Ejecutivo, todas estas cuestiones están vinculadas a la no cuando no está garantizada la forma republicana de gobierno. Serían ejemplos. ¿Sí? Y ahí la intervención es directa. Lógicamente que si el gobernador no está respetando la forma republicana de gobierno, no le va a venir a decir a la nación, vení, intervenime, porque yo no soy el que respeta la forma. No, en ese caso la nación advierte e interviene a través de una ley que dicta el Congreso. Bien, o para repeler invasiones exteriores. En este caso también interviene directamente la nación. Y fíjense que ahora vamos a la parte de abajo del cuadrito, a requisición o a pedido de las autoridades provinciales, de las autoridades constituidas, dice la Constitución, para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por sedición o por invasión de otra provincia. ¿Qué quiere decir esto? Acá la autoridad provincial le pide a la nación, vení, intervenime. ¿Por qué? Porque hay una sedición en la provincia que ponen en peligro la vigencia de las autoridades. O bien porque hay una invasión de otra provincia. En ese caso, la misma provincia le puede solicitar a la nación la intervención. ¿Está? Esas son las causales de la intervención federal. Entonces, resumiendo, decimos, intervención federal es un instituto de emergencia, la declara el Congreso. Excepcionalmente el Poder Ejecutivo, si el Congreso estuviese en receso, debiendo llamar una sesión extraordinaria para que ratifique o no la intervención que el Ejecutivo dictó. Bien, causales. Hay una intervención de tipo directa, que es para garantizar la forma republicana de gobierno, o por una invasión exterior de una potencia extranjera, ahí interviene directamente la nación, y hay una intervención a pedido o a requisición de las autoridades provinciales. Esta última se da cuando estas autoridades se encuentran en peligro por una sedición dentro de la provincia o por la invasión de otra provincia. ¿Se entendió? Sí. Sí, esto es fácil, está en la Constitución. Bueno, ahora vamos a otra cosita que es importante. Cuando se declara la intervención federal, se nombra un interventor. Se nombra un interventor. El interventor lo designa el Poder Ejecutivo, el presidente. El interventor es un comisionado federal, un representante del Estado Nacional o del Estado Federal en la provincia. ¿Está? Entonces tenemos que la intervención la declara el Congreso, al interventor lo designa el Poder Ejecutivo. ¿Sí? El interventor va a estar munido de una serie de atribuciones que se van a encontrar, vamos a decir, porque tengo una ventana abierta y me parece que están entrando los mosquitos. Les decía, y está el dengue también, ¿vieron? Hay que cuidarse de todo. Les decía, al interventor lo va a nombrar el Poder Ejecutivo. Y va a estar munido de una serie de atribuciones. Esas atribuciones van a estar en la ley de la intervención, en la ley que dictó el Congreso y en el decreto del Poder Ejecutivo. Ahí van a estar cuáles son las facultades que tiene el interventor. Porque, a ver, el interventor no puede hacer cualquier cosa. El interventor tendrá un marco de atribuciones para esa intervención. Les decía, si el problema está en el Ejecutivo, removerá al gobernador y quedará él gobernando hasta tanto haya elecciones, debiendo llamar a elecciones, ¿no? Porque tampoco puede quedarse en el poder porque no ha sido designado democráticamente, digamos, por el voto popular. Podrá disolver la legislatura y podrá dejar jueces fuera de funcionamiento que deberán ser cambiados por otros elegidos en comisión. ¿Está?
Bueno, esas son las facultades que va a tener básicamente el interventor. Y ahora quería analizar un caso que es de lectura obligatoria, que lo tienen colgado ahí en el aula virtual, que es el caso Zavalía con provincia de Santiago del Estero. En el caso Zavalía, bueno, en principio yo siempre les digo, les mandé también una guía que se aplica para el análisis de casos, para todos los fallos. Yo les digo siempre, bueno, primero miren cuáles son las partes, más o menos de qué época es el fallo. El caso Zavalía es del año 2000, 2004, 2005, por ahí. No hace falta que sepan el año exacto, más o menos la época, para ubicarlo políticamente o jurídicamente dentro de qué corte fue la que actuó en ese caso. Las partes son Zavalía, que es un senador de la provincia de Santiago del Estero, contra el Estado Nacional y la provincia de Santiago del Estero. Bueno, ¿qué pasó acá en el caso Zavalía? En el caso Zavalía se había declarado la intervención federal de la provincia de Santiago del Estero. Es decir, el Congreso había declarado la intervención federal de la provincia de Santiago del Estero. ¿Por qué? Porque, por una de las causales del artículo 6, porque no estaba garantizada la forma republicana de gobierno, justamente. Gobernaban los Juárez en Santiago del Estero, había gobernado primero el gobernador Juárez y luego su mujer, que era la que estaba en el gobierno cuando la provincia es intervenida. Y había determinados problemas en lo que es la división de poderes. Se pretendía crear un órgano que iba a estar por encima de los 3 poderes constituidos en la provincia, con facultades prácticamente extraordinarias. Y al frente de ese órgano iba a estar el ex gobernador Juárez, con lo cual esto se iba a convertir en un gobierno prácticamente tiránico, porque ese órgano iba a estar por encima de los otros poderes, los 3 poderes constituidos. Se quebrantaba la división de poderes, se quebrantaba la república en la provincia. Entonces, el gobierno federal, con muy buen tino, a través del Congreso, dicta una ley, interviene en la provincia de Santiago del Estero. El Ejecutivo nombra un interventor, que es el interventor Lanusse. Cuando Lanusse llega a Santiago del Estero como interventor, lo que hace es dictar un decreto a través del cual llama a la formación, a la creación de una convención constituyente para reformar la constitución de la provincia de Santiago del Estero. Es decir, fíjense ustedes el supuesto, el interventor elegido por el Ejecutivo, en el marco de una intervención federal dictada por el Congreso, llega a la provincia y propone la reforma de la constitución provincial. Y para eso llama elecciones para formar una convención constituyente. Claramente, acá hay un problema. El problema que tenemos que plantearnos es si el interventor tiene facultad. ¿Se corta, chicos? Porque esto es importante lo que estoy diciendo. De ratos me dijeron ahí. ¿Se corta? Díganme sí o no. ¿Cómo estamos con el audio? Ah, no se corta. Ah, listo. Vamos bien entonces. Listo, ya entendí que no. Se escucha bien, perfecto, gracias. Lo que nos tenemos que preguntar, les decía, es si el interventor tiene facultad para reformar una constitución provincial. Seguramente la primera, cuestión que les vendrá a la cabeza, después de todo lo que estamos hablando, es, usted dijo, dirán ustedes, que las atribuciones del interventor están en la ley que declara la intervención federal y en el decreto que designa al interventor. La respuesta más rápida sería decir, bueno, si en la ley o en el decreto no se lo facultó el interventor para reformar la constitución de la provincia, no puede arrogarse facultades que no le hayan sido atribuidas por el Congreso o por el Ejecutivo. ¿No? Es cierto eso, está muy bien el análisis, y ese es el análisis más inmediato que ustedes hicieron. No le habían dado facultades para eso ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo para reformar la constitución de la provincia. Pero hay una cuestión más. ¿Podrían haberle dado facultades para hacer eso, para reformar la constitución de la provincia al interventor? El Congreso, en la ley que declara la intervención, de Nicky dice no, bien.
en la ley que declara la intervención o el Poder Ejecutivo en el decreto que nombre. ¿Podrían haberlo hecho? ¿Podrían haberlo hecho? No, no. ¿Por qué no? Por el artículo que les dije que contesta todo en materia de organización federal, por el 121. Vamos a leerlo otra vez y ustedes se van a dar cuenta por qué el Congreso, aunque hubiera querido, no le podía dar esa facultad al interventor. Porque el 121 dice claramente que, fíjense dónde está, acá dice que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Y las provincias no delegaron en ningún momento al Estado federal la facultad de reformar sus propias constituciones, porque eso hubiera implicado delegar su propia autonomía. Esto no ha sido delegado en el Pacto Fundacional de 1853, ni posteriormente en ninguna de las reformas. Las provincias se reservaron la facultad de dictar y de reformar sus propias constituciones, porque son autónomas. Entonces, por más que el Congreso hubiera querido, que igual no lo hizo, facultar al interventor para que éste reformara la Constitución de la provincia de Santiago del Estero, esa reforma hubiera sido inconstitucional. Hubiera sido inconstitucional porque está el 121 que no lo permite, porque si bien no dice expresamente que el caso lo que está diciendo es que el Estado federal adquiere sus facultades por delegación de las provincias. Y las provincias no delegaron al Estado federal la facultad de reformar la Constitución Nacional. Y el interventor es el Estado federal, porque es un representante de la nación en la provincia. Con lo cual el interventor no puede llamar a una convención constituyente para la reforma de la Constitución provincial. Lo correcto sería llamar a elecciones para que se elija un nuevo gobernador, y si hace falta reformar esa Constitución de la provincia, estando en vigencia el nuevo gobernador de su mandato, ahí que se haga, que se lleve adelante el proceso de reforma de la Constitución provincial. ¿Se entendió? Esto es importante, el argumento es para el caso Zavalía, esta cuestión que yo les digo siempre, la cuestión jurídica, el holding de los fallos, la controversia normativa, es ¿por qué le damos el fallo? Más que los hechos, que son importantes para entender el fallo, lo importante acá es que entiendan esta cuestión del 121, esta facultad no delegada, que lógicamente las provincias nunca van a delegar al Estado Nacional la facultad de dictar sus propias constituciones, porque estarían perdiendo su autonomía, ¿no? Ni la de elegir sus propios gobiernos. Esto es lo que las hace autónomas. Estaríamos en otra forma de organización, que sería una forma más bien unitaria. ¿Está? Bueno, me alegro que hayan entendido entonces. Antes de pasar a la segunda parte de la clase, les pido que si tienen alguna pregunta o duda me la hagan ahora, porque estoy acá con el chat. Bueno, de Lucas dice perfecto. Hacemos 4 minutitos para sacarse dudas, pregunten. Vimos hasta ahora todo claro, dice María Belén, gracias. Bueno, Abril también. Muy claro, Joana. Bueno, veo que va bien entonces. Son comunes las intervenciones. A ver, esperen que ahí me mandaron una pregunta que justo pasó rápido. Tengo que ir al... No entendí las facultades prohibidas. ¿Son comunes las intervenciones o son cambios? Alan, ustedes me siguen escuchando, ¿no? Pues yo estoy mirando el chat. Me escuchan igual, ¿no? Sí. Acá Alan me pregunta si son comunes las intervenciones o son casos extraños. Mira, Alan, en realidad hubo épocas en la historia argentina donde se utilizó mucho el recurso de la intervención federal. Por ejemplo, el presidente Irigoyen, cuando asume la presidencia en 1916, interviene todas las provincias que estaban en manos de gobiernos conservadores. Pero claro, ahí había una causa justificada, y era que esos gobiernos conservadores habían sido fruto del fraude electoral.
Entonces Irigoyen lo que dice es esos gobernadores no fueron elegidos por el pueblo, no se respetó el principio de la soberanía. Entonces se intervinieron. Después hubo muchas intervenciones, ¿sí? Hubo intervención, se intervino en la provincia de Catamarca, de Santiago del Estero, y últimamente no se usa tanto el recurso de la intervención. Durante el gobierno anterior se hablaba bastante de la posibilidad de intervenir la provincia de Santa Cruz, porque fue una provincia donde no se aseguró la educación primaria durante un año entero. Sin embargo, el gobierno nacional optó por no hacerlo, seguramente pensando que iba a haber una connotación política, estaba en manos de la cuñada de la expresidenta, de la actual vicepresidenta. Y ahora se hablaba últimamente de la posibilidad de la intervención de Jujuy en manos del gobernador Morales. Finalmente se disuadió esa idea, la cuestión tenía más que nada que ver con la prisión, la sentencia que tiene el Tribunal Supremo Milagro Sala. También ahí había una cuestión política, si se intervenía, no sé. Bueno, no quiero entrar en cuestiones políticas. No entendí las facultades prohibidas, me dice Yara. A ver, ¿qué es lo que no entendiste, Yara, de las facultades prohibidas? Es lo que las provincias no pueden hacer, las facultades prohibidas. A ver, ¿qué no pueden hacer las provincias? Todo aquello que delegaron en el Estado Nacional a través de la Constitución. Es decir, todo lo que está en el artículo 75, que son de la Constitución, que son las facultades del legislativo, del 99, que son las facultades del Ejecutivo, o del 116, 117, que son las facultades del Poder Judicial, no lo pueden hacer las provincias, porque lo delegaron. Por ejemplo, intervenir en un, a ver, vieron cuando existen, ustedes vieron que hay una justicia local o provincial y una justicia federal. Hay determinadas causas que son federales. Estas cuestiones fueron delegadas por las provincias a la nación, a los juzgados federales. En esas cuestiones no pueden intervenir las provincias, claramente. Bueno, perfecto. La intervención dijiste que puede ser directa. La intervención puede ser directa o a pedido de las autoridades provinciales. Ahí te contestó Alan. Profe, en el Manual de Derecho Constitucional Argentino de Florio sirve para hacer... Sí, claro que sí. Sí, es muy bueno. Sí. Los dos, cualquiera de los dos. La biblioteca virtual, el manual que les recomendé de la biblioteca virtual, en realidad, digamos, sigue lo que es el cuestionario. El cuestionario traté de sacarlo de ahí, porque es la imposibilidad que tienen ustedes ahora de poder acceder a un libro. Hubo casos de intervención legislativa o judicial. Bueno, cuando fue esta intervención que les comenté recién, la de Santiago del Estero, fue una intervención a los tres poderes. El trabajo se lo enviamos por mensaje privado, sí, el trabajo me lo envían Sofía por trabajo privado. Por mensaje privado, pero digamos a través de la mensajería que nos proporciona el aula virtual de la facultad. Doctor, ¿puede repetir el concepto de las reservadas a las provincias? En realidad reservadas, les dije el artículo 12, el inciso 12 del artículo 75, perdón, ahí corrijo chicos, no es el artículo 12, es el inciso 12 del artículo 75. En el artículo 75, inciso 12, van a ver que los códigos de fondo los dicta el Congreso Nacional, pero las provincias se reservan la facultad de aplicar esos códigos. Por eso las provincias dictan sus códigos de procedimiento. Es decir, código civil, código penal, código de la seguridad social. Todo eso lo dicta el Estado Nacional, el Congreso Nacional. Pero según las cosas o las personas recaigan, los hechos se produzcan en las provincias, en la provincia o no, va a ser la justicia provincial la que actúe. Es decir, la justicia se reserva la aplicación de esos códigos. Por eso las provincias dictan sus propias normas de procedimiento, los códigos de procedimiento. Acá que dice, ¿qué trabajo es? Me conecté. El trabajo es el que está en el aula virtual, chicos. Está en el aula virtual, es un trabajo que tiene que ver con los tres poderes. Es un cuadro que ustedes tienen que rellenar, y lo van a encontrar en el aula virtual, y pertenece a las unidades 5, 6 y 7. Tengo una pregunta sobre el trabajo en el cuadro. Cuando habla de las atribuciones de cada poder, las citan de la Constitución, exactamente, sintéticamente, son bastantes, pero eso les va a servir después para estudiar también.
En el caso de los alumnos, todo de la Constitución es el cuadro, chicos. En el caso de los alumnos oyentes, ¿hay forma de entrar al aula virtual? Eso lo tienen que hablar con la facultad. Para que les den el código si es que se puede hacer, no sé. Unidad 4, perdón, claro, 5, 6 y 7, muchas gracias. Bueno, algo más, chicos, porque seguimos, si no, con la clase. Nos quedan 40 minutos y el tema que viene es un poco extenso. Bueno. ¿Listo? Perfecto. Sigamos, me dice María Victoria, sigo tus órdenes. Muy bien. Cerramos acá y volvemos acá. Ahora sí. Bueno, la cuestión que nos queda por charlar es la de cómo se financia, ¿no?, este Estado federal, la cuestión de los recursos, ¿no? Y sobre todo cómo se financian las provincias, porque, como siempre les digo, no existe federalismo si las provincias no tienen una caja suficiente que les permite manejarse con la autonomía política que requiere un sistema federal. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que el trabajo a que se refiere con sistema de... No, esperen que ahora me fui de acá. En el trabajo que se refiere con sistema de remoción, acá me preguntan el trabajo, Eliana, ¿a qué me refiero con sistema de remoción? ¿Cómo se remueven? Es decir, ¿cómo puedes remover a un diputado, un senador, al presidente? ¿Por qué proceso? En el caso del presidente, por juicio político, por ejemplo. A un juez, ¿no? A eso me refiero. Bueno, cortamos con las preguntas, chicos. Después al final de la clase, -10, abrimos 5 minutitos más, porque -5 tengo que entregar para preguntas. ¿Ah? Bueno, me avisan sí si no escuchan, ¿eh? Eso sí, por favor. Y rápido, no dejen pasar mucho tiempo. Bueno, les decía, el Estado se financia, el Estado nacional, el gobierno, no quiero decir, el gobierno y el Estado no son lo mismo, pero bueno, una vez, digamos, exigimos políticas públicas, exigimos subsidios, hay que pagar los sueldos del Estado, bueno, todo lo que el Estado tiene, de lo que el Estado tiene que hacerse cargo, es a través del Tesoro Nacional. El Estado tiene un tesoro nacional que es el que le permite llevar adelante su gestión, sus políticas públicas, y ese Tesoro Nacional, perdón, según el artículo 4 de la Constitución, está formado por las ganancias que generan los impuestos a las importaciones y a las exportaciones. Esta cuestión que tantos problemas políticos ha traído, ¿no? Aumentamos los impuestos a los exportadores o a las importaciones, ¿no? O les disminuimos. ¿Qué modelo económico queremos? ¿Uno más intervencionista o tal vez un modelo de mayor libertad económica? Bueno, pasa mucho por esta cuestión de los impuestos a las importaciones o a las exportaciones, que son impuestos externos, que los establece el Estado Nacional a través del Congreso. El Congreso es el único que puede crear impuestos. Esos impuestos van a formar parte de lo que es el Tesoro Nacional. La venta y locación de tierras de la nación. Hay tierras, hay edificios que pertenecen al Estado Nacional. Puede venderlos, puede alquilarlos y de ahí obtiene recursos también para el Tesoro. Demás contribuciones que impone el Congreso. Ahí cuando dice demás contribuciones que impone el Congreso, cuando el artículo dice eso, lean demás impuestos. La contribución es otra cosa, se está refiriendo a impuestos en realidad. El Congreso también impone otro tipo de impuestos que van a formar parte del Tesoro Nacional. Impuesto a las ganancias, por ejemplo, que es coparticipable con las provincias, pero que una parte va para el Estado Nacional, va a formar parte de ese tesoro. El IVA, los impuestos indirectos internos, forman parte también de ese tesoro. Por eso es importante el pago de impuestos, ¿no? Y que el Estado pueda tener una buena recaudación para poder llevar adelante las políticas públicas. El déficit fiscal se produce cuando lo que ingresa al Estado no alcanza para poder llevar adelante los compromisos que el Estado tiene.
Entonces ahí se recurre a dos cosas. Una es la emisión, que es lo que se está haciendo ahora, y otra puede ser el endeudamiento, que es lo que pasó hasta ahora. Todos se han endeudado. Bueno, eso es cuando hay déficit fiscal, porque el Estado no tiene para llevar adelante sus políticas públicas, porque el tesoro le es escaso. Y también dentro de este Tesoro Nacional entran los empréstitos y los créditos que disponga el Congreso. Empréstitos, recién lo dimos como ejemplo, o créditos que disponga el Congreso. Eso es el Tesoro Nacional. Ahora, nosotros dijimos que formamos parte de un Estado federal. A su vez también las provincias deberán tener su propio tesoro, sus propios recursos para llevar adelante sus propias políticas públicas. Porque ustedes saben que muchas de las funciones que lleva adelante el Estado Nacional han sido transferidas a las provincias. Cuando las provincias adquieren esas funciones, que pueden ser educación, salud, seguridad, necesitan también de recursos para poder llevarlas adelante. Entonces fíjense que hay una convivencia de recursos también, los recursos del Estado Nacional, los recursos de las provincias. Antes de entrar en la cuestión de la coparticipación federal, porque la coparticipación federal tiene que ver con esto que estamos diciendo, la coparticipación federal tiene que ver con cómo se reparte la torta. La torta es todo lo que se recauda, cómo se reparte entre la nación y entre las provincias, eso es la coparticipación. Antes de entrar en eso, vamos a analizar la cuestión de los impuestos, porque lógicamente los impuestos son el recurso más importante del Tesoro, y hay diferentes tipos de impuestos. Todo esto de lo que estoy hablando está en el artículo 75, inciso 1, 2 y 3 de la Constitución Nacional, que les pido los tengan muy en cuenta porque son importantes para entender esto y el fallo que después vamos a analizar. Entonces yo les decía que hay diferentes tipos de impuestos. Hay impuestos indirectos y hay impuestos directos. La diferencia entre los impuestos indirectos y directos, esto lo pueden hacer en forma de cuadrito también, si es que están anotando, es que en los impuestos indirectos la carga del gravamen se transfiere a un tercero, es decir, al consumidor. El que paga el impuesto, en definitiva, es un tercero, es un consumidor. Son los impuestos que se aplican a la transferencia de bienes, a la compra y venta de bienes. Seguramente estarán pensando como ejemplo general el IVA. El IVA lo paga el consumidor final. En cambio, en los impuestos directos, la carga del gravamen no es transferible, la soporta el sujeto pasivo de la obligación. La carga del gravamen no es transferible, la soporta el sujeto pasivo de la obligación. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo más claro que se me viene a la mente es, por ejemplo, un impuesto inmobiliario, un impuesto automotor, a donde el que paga el impuesto es el sujeto pasivo de la obligación. ¿Por qué pago inmobiliario? Porque tengo un departamento, una casa, un campo. ¿Por qué pago automotor? Porque tengo un auto. ¿Por qué pago ganancias? Porque tengo un sueldo que excede determinado número. Pero lo pago yo, no le transfiero el impuesto a un tercero, como en el caso del IVA, que hay una transferencia al consumidor final. ¿Está? Esa es la gran diferencia entre indirectos y directos. Luego, dentro de los impuestos indirectos, abren dos flechitas, tienen los externos y los internos. Dijimos que en los indirectos se transfería la obligación, el pago, a un tercero, al consumidor final. Los externos son los impuestos a las importaciones y a las exportaciones. Impuestos a las importaciones y a las exportaciones. Son los del artículo 75, inciso primero de la Constitución. Son impuestos indirectos externos. Fíjense qué dice el artículo 75, inciso 1 de la Constitución. Dice: corresponde al Congreso legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación,
los cuales serán uniformes en toda la nación, lo del medio importe. Establecer los derechos de importación y exportación. Entonces, estos impuestos de importación y exportación son establecidos por la nación, porque corresponde al Congreso, a través del Congreso. Son establecidos por la nación. Y ya les tiro un primer dato, no son coparticipables. No son coparticipables, no los coparticipa el Estado Nacional con las provincias. Forman parte del Tesoro Nacional. Por eso el artículo 5, volviendo a lo que leímos antes, nos decía, perdón, el artículo 4, volviendo a lo que decíamos antes, que nos decía que el gobierno federal provea los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado el producto de los derechos de importación y de exportación, porque no son coparticipables, forman parte del Tesoro de la nación, y los establece el Congreso Nacional, impuesto a las exportaciones y a las importaciones. Se recauda mucho por ahí, más en un país agroexportador como es el nuestro, con poca industria y mucha actividad del campo para exportar. Bueno, a su vez, dentro de los indirectos están los impuestos internos. Son los del artículo 75, inciso segundo. Vamos al 75, inciso segundo. Dice que corresponde al Congreso imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Es decir, estos impuestos los puede imponer tanto el Congreso Nacional como las legislaturas de cada una de las provincias. Es una facultad concurrente. ¿Se acuerdan que hablamos, cuando hablamos de las competencias del Estado Nacional y de las provincias, dijimos competencias concurrentes y estaban los impuestos indirectos internos? El IVA es un impuesto indirecto interno. Es indirecto porque la carga del gravamen se transfiere al consumidor final, pagamos en el kiosco pagamos IVA en el kiosco cuando compramos algo, en el almacén, en el supermercado, todo tiene el IVA, lo paga el consumidor final, se nos transfiere, y es interno porque es un impuesto interno, digamos, no es un impuesto ni a las exportaciones ni a las importaciones. ¿Se entendió? Este impuesto es concurrente, lo puede fijar tanto nación como provincia, y el IVA es un impuesto coparticipable. Coparticipable. ¿Se acuerdan cuando el expresidente Macri quiso bajar el impuesto al IVA? O de hecho, fue una puja bastante grande, que al final lo logró, pero después tuvo un pedido de inconstitucionalidad por parte de algunas provincias a los productos básicos de la canasta familiar. ¿Recuerdan? Vieron que la mayoría de los gobernadores no se expedía respecto a esto, a favor de que, bueno, los productos se iban a abaratar para los consumidores. No hablaban básicamente sobre el tema porque, claro, ellos eran los principales perjudicados porque el IVA es un impuesto que se coparticipa. Una parte queda para la nación, otra va para las provincias. Iban a recibir menos de coparticipación si se bajaba el IVA o se suprimía el IVA de los productos de primera necesidad, como después al final se hizo y después hubo todo un problema judicial. Pero el ejemplo es para que lo entiendan. ¿Se entiende? Se coparticipa, es decir, el Estado Nacional cobra el IVA, una parte queda para el Estado Nacional, va al Tesoro, y la otra parte se distribuye entre las provincias. ¿Está? Seguimos con el cuadrito. Luego tenemos los impuestos directos. Los impuestos directos pueden ser ordinarios, y acá tenemos que los impuestos ordinarios los establece solamente la provincia. Los impuestos, perdón, directos ordinarios. Recuerden que los impuestos directos ordinarios eran directos porque no se transfería el pago a un tercero, al consumidor final. Yo tengo mi departamento y yo pago mi impuesto inmobiliario, mi auto o lo que fuera, o mi ganancia. Bueno, entonces los establece la provincia. Fíjense que el inmobiliario es provincial, igual que el automotor. ¿Está? Y los cobra la provincia. La provincia, a través de esta recaudación, tiene su propio tesoro para llevar adelante también sus políticas públicas. ¿Sí? Y después hay otro tipo de impuestos que son los directos excepcionales.
excepcionales. Son excepcionales justamente porque se establecen por un tiempo determinado y por circunstancias excepcionales. Por ejemplo, para la defensa y seguridad común y bienestar general en momentos de excepcionalidad, frente a una crisis, por ejemplo, frente a una emergencia. El impuesto a las ganancias, por ejemplo, es un impuesto directo, porque se aplica sobre la ganancia del sujeto pasivo del impuesto, y es un impuesto que se estableció por un tiempo determinado, después se fue renovando de manera indefinida, y por una cuestión de excepcionalidad, de emergencia. Estos impuestos, los directos excepcionales, los establece el Congreso de la Nación y son coparticipables. Ese es el dato importante. Los establece el Congreso de la Nación y son coparticipables. Es decir, fíjense ustedes entonces que las provincias van a recaudar por los impuestos directos ordinarios, inmobiliario, automotor, el 100%. Pertenece a la provincia. Y a su vez van a recibir por coparticipación de los impuestos indirectos internos, como puede ser el IVA, y de los impuestos directos excepcionales, como puede ser ganancias. Fíjense que tampoco los gobernadores han sido muy partidarios nunca de disminuir la alícuota del impuesto a las ganancias, porque justamente también estos son impuestos coparticipables. Y si el impuesto a las ganancias, si se recauda menos por ganancias, también va a haber menos para coparticipar con las provincias. ¿Estamos? Hasta ahora vamos bien, chicos. Esto yo sé que es de todo tal vez lo más álgido, lo más complicado. Pero bueno, manéjense con el cuadrito y con la Constitución, artículo 75, inciso 1, 2 y 3. Repito el cuadrito a manera de síntesis. Impuestos indirectos y directos. Los indirectos son aquellos en que la carga del gravamen se transfiere a un tercero. Los directos son aquellos en los que la carga del gravamen no se transfiere, los paga el mismo sujeto pasivo. Los indirectos pueden ser externos, importaciones y exportaciones. Los externos los fija la nación y los cobra la nación. Los indirectos a su vez pueden ser internos. Estos son concurrentes, los pueden fijar tanto nación como provincia y son coparticipables. Luego tenemos los directos, que son ordinarios, los fija la provincia, los cobra la provincia. Inmobiliario, automotor, sellos, como ejemplos. Excepcionales, estos los fija la nación y son coparticipables entre nación y provincia. Ejemplo, impuesto a las ganancias, impuesto al cheque. Entonces, si la pregunta del examen es ¿cuáles son los impuestos coparticipables? La respuesta, siguiendo este cuadrito, será y son los impuestos indirectos internos, ejemplo IVA, y los impuestos directos excepcionales, ejemplo ganancias. Bueno, vamos a rematar esto con la lectura del artículo 75, inciso segundo, que estábamos hablando de eso, para chequear un poco que todo esto que dijimos del cuadrito sea cierto. Dice que corresponde al Congreso imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Esto ya lo vimos, son los impuestos indirectos internos, ¿no? Dice, imponer contribuciones directas, estos son los excepcionales, los directos excepcionales, los que estoy leyendo ahora. Yo estoy en el inciso 2 del 75. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte son coparticipables. Es lo que decíamos recién. Ahora vamos a lo último, en este tema de la coparticipación federal. Ya sabemos qué es lo que se coparticipa. Se coparticipan los impuestos indirectos internos y los directos excepcionales. No es poca cosa, es mucho dinero el que anda dando vueltas en esa coparticipación. Yo les hablé de una masa coparticipable. La masa coparticipable es todo aquello que está formado por los impuestos coparticipables, todo ese dinero que se recauda por los impuestos indirectos internos, por el IVA, por ejemplo, y por los directos excepcionales, por ejemplo, ganancias. Todo eso que se recauda. ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se distribuye? Nosotros tenemos una ley bastante viejita para el tema, porque ha cambiado bastante la conformación poblacional, sobre todo del país,
que es de los años 80. Estoy buscando el número de la ley. Una ley de los años 80. Les decía que la ley, ya se las digo, 23.548, es del año 1988. Esa ley establecía que de esa masa, de esa torta que se va a coparticipar, el 43% le correspondía a la nación y aproximadamente el 57% a las provincias. Todo esto se ha ido modificando desde el 88 a través de diferentes pactos federales. ¿Qué son pactos federales? Acuerdos entre las provincias y la nación para hacer ajustes, modificaciones a esa ley de coparticipación federal. Bien. En el año 1994, ustedes saben que se reforma la Constitución. Cuando se reforma la Constitución, en este artículo que estamos viendo, en el 75, inciso tercero, se establece que el Congreso debe dictar una nueva ley de coparticipación, a la que la Constitución llama ley convenio. Ley convenio. ¿Por qué una ley convenio? Porque es una ley compleja. ¿Qué quiere decir compleja? Como es una ley que va a afectar la economía del Estado Nacional y de todas las provincias, en la elaboración de esa ley debe participar el Estado Nacional y las provincias. Entonces lo que dice el constituyente es que esa ley convenio es una ley que debe tener, primero, el acuerdo entre nación y provincias, de cómo va a ser la coparticipación, cuánto se le va a coparticipar a cada provincia, de qué manera. Primero el acuerdo, y después es una ley que tiene que aprobar el Congreso y luego todas las legislaturas provinciales. A su vez, cada legislatura provincial debe dictar su propia ley, es decir, con su número de ley local, que reproduzca los términos de la ley convenio. ¿Se entendió? Fíjense entonces que es una formación compleja, una ley compleja. Imagínense lo que es el acuerdo entre nación y todas las provincias respecto a lo que se va a coparticipar, cómo se va a coparticipar, en qué porcentaje, y que luego eso se traduzca en una ley y a su vez que cada legislatura provincial dicte sus propias leyes que tengan que ver con ese acuerdo. Justo me están dando una videollamada. Quiero sacarlo. Bueno, entonces, seguimos, chicos. ¿Se entendió esto? Eso establece la Constitución del 94. Hay que dictar una ley convenio. A su vez, vamos a leer, el 75 inciso tercero dice que tiene que dictar una ley convenio sobre la base de acuerdos entre nación y provincias, esto que hablábamos hoy, que instituirá regímenes de coparticipación de las contribuciones de los impuestos coparticipables, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. O sea que si la pregunta del examen es, ¿cuáles son las características o los requisitos que deberá tener la ley de coparticipación según la Constitución del 94? Acá ya tienen uno. Tiene que ser una ley convenio, no cualquier ley. Cualquier ley alcanza con la mayoría de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Ejecutivo promulga y publica, y es el procedimiento de sanción de leyes normales. Acá no es el procedimiento de sanción de leyes normales. Acá hace falta un previo acuerdo con las provincias y que luego cada provincia lo traduzca en una ley interna. Por eso es ley convenio. Acá hay otra característica, además de ser una ley convenio, esa ley convenio debe garantizar la automaticidad de los fondos, es decir, que cuando ingresan los recursos coparticipables a la nación automáticamente debe remitir los fondos a las provincias, el mismo día o al día siguiente, pero inmediatamente. Por ejemplo, haciendo una transferencia, un depósito en el banco de la provincia que corresponda, provincia de Buenos Aires, banco de la provincia de Neuquén, o donde sea. Una remisión automática. A su vez establece esta ley que la distribución entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios de reparto, será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida, igualdad de oportunidades en todo el territorio de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Que establece un criterio de distribución. ¿Qué más está diciendo? Está diciendo que esta ley de coparticipación que debe dictar el Congreso debe establecer un criterio de distribución que sea, primero, objetivo, es decir, distribuir a las provincias de acuerdo a las funciones, a las competencias que presten cada una de esas provincias. Habrá provincias que tienen a su cargo el servicio de salud, de educación, de seguridad, etcétera. Bueno, se evaluará esto para coparticipar. Y habrá otras que tienen en sus manos menos servicios o menos funciones,
recibirán menos. A su vez también se tendrá en cuenta la cantidad de población que tienen, lo que aportan cada una de esas provincias también, por su producción para esos impuestos, etcétera, etcétera. Pero todo esto es un criterio objetivo. También hay que tener en cuenta otro tipo de criterio en ese reparto que es equitativo. Habrá provincias que tienen menos funciones y atribuciones a su cargo y que aportaron menos también a la masa coparticipable, pero sin embargo necesitan más. Como estamos en un Estado federal y la idea es lograr un grado equitativo de desarrollo de todo el país e igualdad de oportunidades para toda la población, esas provincias que aportan menos, que tienen menos funciones a su cargo, sin embargo, si son muy pobres, también deberán recibir un plus o, digamos, se deberá tener en cuenta ese criterio de la equidad para el reparto de los fondos coparticipables. ¿Se entiende? Es decir, se cruzan dos criterios, un objetivo y un equitativo. Bien. Dice la Constitución que la ley convenio tendrá como cámara de origen el Senado. Ustedes saben que hay siempre una cámara de origen y una cámara revisora cuando se sanciona una ley. En la ley de coparticipación federal, la cámara de origen sí o sí tiene que ser el Senado. Y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. Este es otro requisito formal. No podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias. Fíjense, no podrá ser modificada unilateralmente, es decir, esta ley no la puede modificar unilateralmente una provincia ni el Estado Nacional y no la puede reglamentar el Ejecutivo. En las otras leyes sí puede ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. Ustedes esto ya lo saben, el poder reglamentario que el Ejecutivo tiene a través del decreto reglamentario. Esta ley no puede ser reglamentada. Y debe ser aprobada por las provincias. Esto que yo les decía antes, cada una de esas provincias debe aprobar esa ley y traducirla en una ley provincial, a través de sus legislaturas provinciales. Por eso es una ley compleja en cuanto a al cumplimiento que tiene que hacer de los requisitos que la Constitución del 94 establece. Fíjense que dice que no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos aprobada por ley del Congreso cuando correspondiera y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso. ¿Qué es esto? Si el Estado Nacional, ya habiéndose dictado la ley de coparticipación, el Estado Nacional decide transferir un nuevo servicio, por ejemplo el subte en su momento, a la Ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional deberá transferirle también el recurso, el porcentaje de coparticipación para que esa ciudad, o la provincia que fuera, pueda solventar esa nueva obligación, esa nueva política que se le ha transferido. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno, entonces estas son las características que debe tener la ley de coparticipación federal que tiene que dictar el Congreso según la Constitución del 94. ¿Qué pasa? La Constitución es del 94. El constituyente estableció como plazo el 96 para el dictado de esta ley de coparticipación. Al día de hoy la ley no ha sido dictada. Con lo cual, fíjense, hay una inconstitucionalidad por omisión por parte del Congreso. Hay un retraso muy grande en el dictado de la ley de coparticipación federal. Sabemos que no es fácil poner de acuerdo a todas las provincias con el Ejecutivo, pero tampoco ha habido, por parte de ninguno de los gobiernos, una intencionalidad para que esto finalmente pudiera materializarse. La ley de coparticipación que se dicte deberá tener estos recaudos. En el caso provincia de Santa Fe, con Estado Nacional, que es el que ustedes tienen que leer de lectura obligatoria, digamos así, porque estoy ajustadísimo con el tiempo. Lo que pasaba acá era, a ver, ¿cómo hacerlo corto? El Estado Nacional venía detrayendo de la masa coparticipable, de esa torta que yo les decía, un porcentaje del 15% para financiar al ANSES. Todo esto lo hizo durante los años 90, y en realidad, digamos, esto lo hacía con consentimiento por parte de las provincias. Se dictaba una ley convenio, y las provincias acordaban que seguían financiando el ANSES, que admitían la detracción del 15% de la masa coparticipable. Todo bien. ¿Qué pasa? En el año 2006, de manera unilateral, es decir, sin consentimiento de las provincias, el Congreso renueva esa detracción del 15% de la masa coparticipable.
Las provincias no prestaron ningún tipo de consentimiento. Es decir, se siguió detrayendo 15% de la masa coparticipable para financiar al ANSES. Entonces la provincia de Santiago del Estero inicia una acción de inconstitucionalidad, porque no se cumplía con el artículo 75, inciso tercero, que establece que debe haber una ley convenio para modificar la masa coparticipable. Y la Corte, efectivamente, léanlo el fallo igual, es más largo que esto, Santa Fe, es el caso Santa Fe, sí, Alan, dije Santiago del Estero, ya estoy mal, Santa Fe. Santa Fe contra Estado Nacional. En este caso, entonces, la provincia de Santa Fe inicia una acción, ¿y qué pide la provincia de Santa Fe? Primero, que se le devuelva todo aquello que se le detrajo injustamente, inconstitucionalmente, desde el 2006. Inconstitucionalmente porque no fue a través de una ley convenio, porque la provincia no había prestado consentimiento. Se prorrogó algo que ya venía de antes, unilateralmente, por voluntad del Estado Nacional, del Congreso. Que se pidió que se le devuelva todo y a su vez que se deje de detraer. Y la Corte hizo lugar a este pedido de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad, ¿dónde está entonces? En que no era una ley convenio. A partir del 2006 era una prórroga de algo que se había arreglado en otro momento y para lo cual las provincias habían prestado consentimiento. Pero en el 2006 el Estado Nacional decide prorrogarlo de manera unilateral. ¿Está? Bueno, chicos, hasta acá llegamos porque es -5 me piden el aula virtual, el Zoom. Lo que les pido es que si tienen alguna duda, tenemos 5 minutos, me preguntan por el chat y yo voy contestando. Recuerden que el trabajo práctico es para el 18 de mayo, tenemos nuestra próxima clase el 20 de mayo. Pueden ir leyendo decretos de necesidad y urgencia, delegación legislativa, veto parcial. Todo esto se los voy a pasar por el aula virtual. Estén atentos al aula virtual, me mandan mensaje a través del aula virtual si tienen dudas, y los escucho con las preguntas. Los leo, mejor dicho, porque no los puedo escuchar. A ver. Santiago, no, sí, es el fallo Santa Fe, Alan. Es el fallo Santa Fe del que hablamos. Quería preguntarles si tienen algún grupo de WhatsApp donde están al tanto. Bueno, eso lo arreglan entre ustedes, el grupo de WhatsApp, si es que necesitan. Muchas gracias, gracias por todo, buenísima clase. Bueno, gracias, impecable, como siempre. Gente, si me pueden volver a agregar, con respecto a los temas explicados no tengo duda. Sí quisiera saber si la grabación de esta clase será subida al aula. Sí, la grabación va a ser subida al aula virtual, chicos. Gracias a ustedes, chicos, gracias por estar ahí. No se pierdan las clases porque, bueno, es el único medio que tenemos para estar comunicados. No hay otra forma, lamentablemente, ¿no? Hasta que esto pase. Cuídense, piensen para la próxima clase la cuestión de los decretos de necesidad de urgencia que vamos a ver en relación a la pandemia. ¿Alguna novedad del parcial? No, todavía no se sabe nada sobre los parciales. Yo supongo que si para julio se pueden tomar, serán en esa fecha. No sé, todo va a depender. Vivimos en la incertidumbre. Hoy por hoy no podemos planificar nada, ¿no? Es un poco así. ¿Todo claro? ¿Ninguna pregunta, chicos? ¿El fallo quedó claro? Léanlo, lean Zavalía y Provincia de Santa Fe. El aula virtual, denle en bola al aula virtual, que es la única herramienta que tenemos para estar conectados. Si el parcial es online, ¿cómo sería? La verdad que no me imagino un parcial online. Así que tampoco puedo decirte cómo sería. Hasta ahora tampoco hay directivas respecto a que pueda llegar a ser online. La idea es que sean presenciales. ¿El usuario y la contraseña son las mismas para sus cátedras o cambia por clase? No tengo idea. Pueden agregar usuario y contraseña. La del aula virtual, no sé a cuál te referís, pero no sé. Esas cosas administrativas preguntan en la facultad. Cambio por clase, te contesta acá Lilian. Cambia por clase. Acá piden que agreguen al grupo de WhatsApp, que eso seguramente lo tendrán ustedes. ¿Alguna pregunta más, chicos? Nada más, Miss. Un lujo, bueno, qué lindo. Gracias.
Acá piden otro, María pide que la agreguen al grupo de WhatsApp también. Bueno, en síntesis y para terminar, y no hablamos más porque tengo que entregar el aula. Clase de hoy. No voy a sintetizar toda la clase, pero sí rápidamente los temas. Organización federal, un concepto de lo que es el Estado federal, la diferencia con lo que es el Estado unitario, la cuestión de las competencias, la competencia del Estado federal y de las provincias, el reparto de competencias, el artículo 121, la intervención federal, el órgano que la declara, las causas y las consecuencias, quién nombra al interventor, el caso Zavalía, y la cuestión del financiamiento del Estado. El artículo 4, que habla de lo que es el Tesoro Nacional, y a partir de ahí los impuestos, los tipos de impuestos que hay, cómo se forma la masa coparticipable, cómo se distribuye, cuáles son los impuestos coparticipables, y la cuestión de la ley de coparticipación federal según la reforma del 94. ¿Qué requisitos debe tener esa ley? Fallo Provincia de Santa Fe. Eso es lo que vimos hoy, sintetizado en 20 palabras. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase y le dejo el aula a la facultad para que pueda el próximo profesor empezar con su clase. Muchas gracias, Iván. Bueno, no, gracias a vos, gracias a vos. Chicos, los saludo, un abrazo grande a todos y ojalá podamos vernos lo más pronto posible. Chau. Hasta luego. Te dejo el aula entonces. Sí, sí. Chau, Hasta hasta luego, luego. gracias. Gracias por todo. No, Hasta por luego. favor.